damos la bienvenida pues a las personas que no pertenecen al taller de profundización 1. Este ciclo de conferencias se llamó Hacia la transformación de la industria de la construcción. Es un ciclo de 8 conferencias. Estas conferencias se van a abrir a todo el público en general, a toda la industria de la construcción, estudiantes, egresados, industriales y gremios. Pues se hace la difusión a través de las redes sociales de la facultad, y la intención pues es que haya participación de todos, y está pues programada para los estudiantes del taller de profundización 1. La primera conferencia que vamos a tener hoy es una conferencia que abre un poco el debate sobre los temas de trabajo de profundización que ustedes están haciendo, de trabajo finales de profundización, porque nos va a presentar los retos de la integración de la industria 4.0 al sector de la construcción. Ustedes están trabajando temas más o menos como del área de la digitalización y del área de la sostenibilidad, y algunos de la productividad. Entonces ahí vamos a ver cómo enmarcamos cada uno de esos temas en estos retos. El expositor invitado pues es el doctor Juan Sebastián Rudas Flores. Él es ingeniero de control, magíster en ingeniería en la línea de materiales y procesos, es magíster en modelamiento computacional en ingeniería, doctor en ingeniería en la línea de sistemas energéticos. Tiene formación complementaria en controladores logísticos programables, arquitectura de red inteligente, análisis y control de sistemas complejos y robótica. Su actividad académica pues se ha desarrollado como docente universitario y director de grupos de investigación, y actualmente es el coordinador de la maestría en energía de la institución universitaria Pascual Bravo. En cuanto a la actividad investigativa, pues tiene una gran productividad académica fruto de su actividad investigativa, con participación en eventos científicos nacionales e internacionales, con artículos en revistas científicas, producción bibliográfica y prototipos industriales. En la Universidad Nacional pues ha participado en algunos procesos, participó como investigador en el análisis de los retos del sector de la construcción dentro del proceso de armonización curricular del programa de pregrado en construcción, al mismo tiempo que hizo una estancia postdoctoral en la Escuela de Construcción. Bienvenido, Juan Sebastián. La idea es entonces que él nos presente el tema y al final hacemos ya las preguntas, comentarios y reflexiones frente al tema y lo que tiene que ver con sus trabajos de profundización. Hay que aprovecharlo, pues es un gran investigador. Gracias, Henry. Bueno, hola a todos. Buenas tardes. Pues sí es redundante decirlo, pero sí, yo soy Sebastián. Lo que decía Henry ahorita de la formación complementaria, yo diría que en realidad yo me focalicé más mi investigación hacia análisis de materiales, modelamiento de materiales y procesos cribológicos en particular. Soy egresado de la Universidad Nacional en las CRES escalas. Sobreviví a las CRES y me formé acá. Estamos en cierto que me siento en casa estando acá con ustedes. Con la invitación que me hizo Henry, digamos que para poner un poquito en panorama cuáles son los retos que tenemos, entonces propusimos esta presentación, retos de la integración de la industria 4.0 al sector de la construcción, entendiendo la industria 4.0 desde una mirada de la digitalización de los procesos. Okay. Entonces, quizás no lo incluí más adelante, entonces lo voy a hacer ya, okay, la diferencia. Entonces, ahí sucede algo y es, bueno, lo primero es que me pueden interrumpir en el momento que quiera, si les parece bien, o al final lo podemos discutir. Y es lo que quería mencionar, que el concepto de industria 4.0 lo empezó a acuñar Alemania y España a principios de los 90, quizás a finales de la década de los 80. Y es paradójico porque apenas, no sé, 30 años después ya digamos la humanidad en general o la industria en general en el mundo empezó a adoptarla.
Pero ¿por qué les digo esto? Es porque ya está en boca de todos nosotros que es la industria 4.0, que es la digitalización de procesos. Pero nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos es la academia, nosotros fuimos los primeros que dijimos, mira hombre, es que la tecnología avanzó, las comunicaciones avanzaron, ya tenemos acceso a muchos datos, tenemos cómo procesarlos, ¿por qué no tomamos información con esos datos a nivel de todo tipo? Es decir, desde la obra hasta la predicción de materiales, propiedades y demás, o a nivel estratégico dentro de las compañías. Eso fue lo que dijeron las empresas hace 30 años, pero ya lo sabíamos que entre el momento en que la universidad, la academia dice, hola, tengo esta idea o esta oportunidad, en efecto pueden pasar hasta 30 años para que la sociedad lo absorba. Así que pues 30 años después estamos aquí diciendo cuáles son los retos, que quizás lo debemos haber hecho antes, pero esto es súper, digamos, actual para todos los programas que tienen que ver con el sector de la construcción en el mundo, me atrevería a decir. La agenda que traje hoy es pues, un tema contextual, una problematización. Yo le diría que es más bien como una oportunidad, unos retos ya digamos focalizados a nosotros a nivel institucional, unos antecedentes conceptuales. Quería incluir como esto es un seminario de posgrado, entonces quería introducir algo como más conceptual y un caso de estudio que podemos omitirlo o no, ya vemos al final, y unos referentes muy generales. Entonces, el contexto, pues quizá ustedes lo tienen mejor, más claro que yo. El sector de la construcción es uno de los sectores de la economía mundial con un gasto anual más importante en el Producto Interno Bruto del mundo. ¿Cierto? Estamos hablando de unos 10 billones de dólares en bienes y servicios. Es un impacto bestial. Es más, cuando buscamos dentro de la literatura y buscamos cuál es la relación entre el sector de la construcción y la humanidad, se identifica que una medida de avance de la humanidad es el avance en el sector de la construcción, desde lo ontológico. Okay, entonces digamos que es importantísimo el sector en el que nosotros estamos inmersos. Dice, la productividad en la construcción ha sido inferior a la de otros sectores durante décadas. Entonces digamos que estas son dos ideas que se contraponen, ¿cierto? Decimos, la humanidad necesita desarrollarse en función de que el sector de la construcción se desarrolle. Sin embargo, a nivel económico, durante décadas ha sido uno de los sectores que menos ha evolucionado. Ahí surge una primera interrogante y es ¿qué habrá pasado en nuestro sector para que esté sucediendo este fenómeno? Okay. Pueden surgir muchas ideas, ¿cierto? Una de ellas quizás puede ser de que otros sectores se digitalizaron antes que nosotros. Podría ser, no sé, lo podríamos concluir más adelante. Hablemos de datos. La construcción es importante para la economía mundial, pues tiene un largo historial de baja productividad, pero ¿cuánto es eso? Entonces, de esos 10 billones se pueden calcular fácilmente que es el 13% del PBI global. O sea, es muchísimo, es altísimo. Pero la productividad solo ha crecido un 1% en 20 años. Un 1% en 20 años. O sea, hay un reto gigante para hacer, ¿cierto? Es decir, que la oportunidad de crecimiento es de alrededor de 1.6 billones para cerrar la brecha con otros sectores que han tenido un crecimiento más constante o más acelerado. ¿Okay? Entonces, analicemos Colombia, caso específico. Ahorita nos vamos para el mundo. Colombia, entonces tenemos acá el DANE, esto es información corte de junio del 23 y tenemos que la variación, acá tenemos el mismo trimestre del año pasado y el presente. Y entonces tenemos que el Producto Interno Bruto disminuyó. Pasó de 8,2 a 3% el año pasado respecto a este año. Muchas explicaciones se pueden dar a eso, ¿cierto? El dólar, la evolución, etcétera, etcétera. Pero lo importante del PBI no es el valor neto como tal, sino es algo que se llama el valor agregado. Es este Producto Interno Bruto, cómo influye en los demás sectores de la economía. Y el valor agregado para este trimestre respecto al del año pasado fue negativo, de menos 3%. Entonces esto es solo una foto, o más bien dos, ¿cierto? La foto del año pasado y la foto de este año. En Colombia, datos del DANE del mes pasado, de hace 2 meses, ¿cierto? Entonces decimos, y con la diapositiva anterior dice, ah, caramba, entonces quizás sí hay una coherencia, ok. Entonces quizás Colombia también tiene una evolución, una dinámica similar a lo que ha pasado en el mundo. Esta es
el crecimiento del pago y de la labor en el mundo, ¿ok? Y tenemos 3 áreas. Entonces tenemos la economía total, que estamos aquí en la mitad, ¿ok? Tenemos la construcción y acá arriba la manufactura. Y ya empezamos a darnos una idea, ¿ok? El crecimiento de la manufactura ha sido gigante respecto al de la construcción, ¿cierto? Acá hay un gap gigante. ¿Okay? Entonces, preguntémonos, ¿por qué la manufactura? ¿Cierto? Cuando decimos manufactura, ¿a qué nos referimos? Acá hay ingenieros mecánicos, civiles. Civiles, okay. Mecánicos no. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que la manufactura ha tenido ese crecimiento tan gigante? Industriales. ¿Perdón? Líneas industriales y mucho más rápidas. Ok. Economías de escala, bienes, servicios estandarizados. Ok, correcto. ¿Y las dos ideas a qué se resumen? A la digitalización, ¿cierto? A la digitalización, a la industria 4.0, a la automatización de procesos, al modelamiento de fenómenos y de procesos para toma de decisiones. Ok, miremos el valor total y miren acá, el crecimiento anual, la tasa. En la construcción, el pago por hora es alrededor de $25 por hora. En la manufactura es alrededor de $39 por hora. Esto fue medido para 41 países en el mismo reporte de McKinsey y creo que la medición fue hasta el 2014. Ok, uno más actualizado, pero ya veíamos una tendencia. ¿Cómo está Colombia en el mundo? Miremos, ¿cierto? Entonces acá tenemos en el eje vertical tenemos el pago en dólares y acá en este eje el crecimiento del sector de la construcción. Entonces tenemos 4 ejes, ¿cierto? Los que estamos retrasados y acá los que están fuera de desempeño, ¿sí? O que los que van en la punta del desempeño. Acá hay algo muy interesante que se llama los que se aceleraron. Identificamos a Colombia, mira acá está Colombia, okay. Y tenemos que en promedio se paga alrededor de $5 por hora, en dólares por hora al trabajador, y el crecimiento pues hemos tenido una tasa de crecimiento alrededor del menos 0.05, es decir que coincide con el valor agregado del Producto Interno Bruto de nuestro sector para este año. Okay. Es decir que a pesar de que estos análisis 95-2015, si hacemos interpolamos sencillamente el análisis del DANE, los resultados del DANE, con esto puede haber una coherencia, es decir que Colombia sigue en la misma vertiente. Entonces hay un reto importante para nosotros, ¿cierto? Para nosotros los que estamos desde la industria o para nosotros los que estamos desde la academia, y es como deberíamos reducir la brecha de ese 1.6 millones de dólares. ¿Cómo logramos reducir esa brecha entre el sector de manufactura, con el de la construcción? Okay. Entonces por eso yo lo llamaba como una especie de contexto. Además, que está claro, y yo creo que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, que el sector de la construcción tiene una responsabilidad social gigantesca. Porque como el desarrollo de la sociedad está medido en función del desarrollo del sector de la construcción, pues nosotros hacemos uso de esa gabela y lo que hacemos es consumir recursos a lo loco. Okay, entonces tenemos que consumimos el 40% total de la energía generada en un año. En el 2016 fueron 576 hectojoules. 576 hectojoules, eso es 10 a la 18. 10 a la 18. La unidad de energía, joules. No idea. Que es una unidad de cuánta energía se tiene, ¿cierto? Si la dividimos en el tiempo, son vatios. Y ahí ya es más conocida, ¿cierto? Que uno compra una pila de vatios. Okay. Entonces, si le quitamos el tiempo, lo dejamos solo en joules, que es energía. Y solo en un año fueron 576 hectojoules. Y miren, piensen en el número, 10 a la 18. 576 y 18 ceros. Pues de toda esa cantidad de energía que producimos, el sector de la construcción se consume el 40%. Ahorita más adelante va a haber una gráfica que nos explica por qué.
Y además liberamos el 33% de dióxido de carbono a la atmósfera. Y para colmo, consumimos el 25% de agua potable en el mundo. Cifras muy particulares, ¿cierto? Pero esto es como para hacer un llamado de atención, como decir, hombre, mira, tenemos un impacto importante en la sociedad, positivo, porque la sociedad nos está diciendo, el sector de la construcción nos mueve. Sin embargo, tenemos un impacto ambiental gigante por encima, que si optimizamos este recurso energético vamos a generar menor impacto negativo, y si aceleramos la implementación de nuevas tecnologías, metodologías y demás, podríamos cerrar esa brecha económica que se tienen con otros sectores económicos. Okay. Entonces yo finalmente ese es un contexto, pero yo creo que esto nos da pies hacia una oportunidad que tienen todos ustedes. ¿Cómo lograr incrementar la productividad del sector entre el 50 y el 60%? Decía, ¿cómo podemos incrementar eso? Okay. Recuerden que esa productividad, esa brecha, estamos en 1.6 millones de dólares. Veamos qué opciones dice el mismo estudio. Dice, reformar la normativa. Eso es un acercamiento. Tenemos que ser más ágiles en la forma contractual, en la parte legal, en la parte jurídica. Tenemos que reformular los contratos, replantear los diseños, pensar en un diseño circular, etcétera, etcétera, mejorar la ejecución en la obra, introducir tecnología e innovación, readaptar los trabajadores. Cuando decimos readaptar es que mejorar las competencias y habilidades de los trabajadores y mejorar las adquisiciones y la cadena de suministro. Yo ahí resalto algunos. Replantear, introducir tecnología y capacitar a los trabajadores. Ahí decimos, ay, nosotros podemos hacer algo, ¿cierto? Nosotros podemos hacer algo, ahí podemos aportarle algún sentido. Miremos cifras, ¿ok? Entonces, este es el potencial de productividad que puede mejorarse mejorando las prácticas. ¿Cuáles son las prácticas? Estas que están aquí. ¿Ok? Vamos a identificar unas particulares. Estas. Si mejoramos, si implementamos, mejoramos las prácticas respecto al diseño y la ingeniería, podemos aumentar entre 8 y 10% la productividad. Y podemos disminuir costos entre un 7 y un 10%. Si implementamos tecnología, podemos mejorar entre el 14 y el 15% y disminuir costos hasta un 6%. Hay algo particular. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que acá los costos son menos, aunque acá aumenta la productividad? La tecnología cuesta. Y eso es algo que el sector productivo no tiene en común. Y en particular, en Medellín y en Colombia hay otros sectores de la industria en general que tampoco invierten en tecnología, ¿cierto? Entonces va el vendedor de tecnología, nos asesoran, terminan pagando por un producto que no van a utilizar, que les cuesta mucho, o un producto que no les da la solución para lo que ellos estaban necesitando. Okay. Y finalmente, la formación, gracias. La formación de la capacidad. ¿Eso qué significa? Mejorar las competencias y habilidades de la gente del sector. Y esta tiene un impacto hasta del 7% en la productividad y también ahorra costos. Porque una persona con suficiente información o una persona con habilidades y competencias en términos de la digitalización, pues le va a ayudar a ahorrar costos a la compañía. ¿Ok? Entonces, si sumamos todas estas prácticas, podríamos reducir costos hasta el 60%. ¿Ok? Pero si esto se lleva, digamos, a una escala global, ¿ok? O lo podemos hacer en cada uno de nuestros procesos. Entonces acá dicen Fear Level Operational Factors. ¿Qué significa eso? ¿Cómo desde las empresas ya se puede hacer algo? Porque este impacto tiene diferentes niveles. Tiene a nivel gubernamental, nacional, debido a la normativa que nos restringe, pero también hay otros niveles, a nivel mundial, de normas, de calidad y demás. Ok, solo la extracción y explotación de materiales están, digamos, mediadas por normas mundiales. Entonces, son niveles globales, niveles nacionales, pero también hay un nivel de mejora de los servicios que está desde la industria. ¿Cómo? Los procesos de diseño e inversión son inadecuados, de que tenemos que mejorar en cómo invertirle recursos a las compañías.
Los conceptos básicos de gestión y ejecución de proyectos son deficientes. La mano de obra está insuficientemente cualificada, ya lo he repetido varias veces, y la industria invierte poco en la digitalización, innovación y en el capital tecnológico. Entonces, estos son 4 factores sencillos que la empresa puede hacer. Puede capacitar a sus empleados, puede capacitarlos en gestión de proyectos, en gestión de obra, en gestión inteligente de datos, en analítica de datos, en desarrollo de modelos, en predicción de variables. Y con todos estos factores, la empresa puede mejorar y ayudar a disminuir esa brecha. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es la oportunidad? Puedes ir hacia una digitalización o hacia una integración de tecnologías emergentes y o convergentes hacia la construcción. ¿Ok? Pero entonces, digamos que esto fue un panorama, ¿cómo llamarlo? Digamos, un poco político-económico, global. ¿Ok? Pues la pregunta tocaría cambiarla, porque a la final estamos en un seminario de investigación de una maestría, ¿cierto? De un posgrado. Entonces, bueno, ¿qué dice la ciencia respecto de lo anterior? Entonces, para validar la hipótesis de que la digitalización o la industria 4.0 en efecto puede tener un impacto positivo dentro del sector de la construcción, nos dimos a la tarea de buscar qué ha pasado en el tema de modelamiento de procesos. Okay, entonces, ese es el foco. ¿Qué es digitalizar para el resto de la presentación? Digitalizar va a ser modelar procesos. ¿Qué es un proceso? Entonces, en este caso, procesos tiene 2 miradas. Okay. La simulación de procesos, adelante, la simulación de procesos va desde 1, el desarrollo de procesos para la predicción de propiedades, o la gestión de obra. Entonces, digamos que logramos hacer una búsqueda general de toda la mirada de lo que se analiza en sistemas constructivos. Entonces, ¿qué empezamos? Pues hicimos una búsqueda de literatura. Eso fue lo primero, hicimos una búsqueda de literatura, se determinó la metodología, 3 fases para buscar la literatura. Ustedes ya son unos expertos en hacer estados del arte. Entonces, analizamos 2 cosas: Simulation Modeling Construction y Conceptual Modeling Construction. Okay. Entonces, ¿qué es Simulation Modeling? Son modelos computacionales aplicados, al sector de la construcción. ¿Y qué es Conceptual Modeling Construction? Son los modelos que utilizan para la gestión de obra, ¿cierto? O la gestión general de procesos constructivos. Entonces incluimos las 2 miradas, digamos, la mirada desde ingeniería y tecnología y la mirada desde la administración o la gestión de los procesos. ¿Okay? Entonces, con estas 2 cosas nos fuimos a la tarea de buscar literatura y consolidamos estos 2 grandes artículos, ¿okay? Estos 2 grandes resúmenes. En la cual, en el primero, son 78 documentos analizados, en total fueron 309, de los cuales se concluyeron 78 en el rango del 2000 al 2019. Simulación de procesos. Y en la parte conceptual se analizaron 706 documentos, de los cuales se tomaron solo 82 en el rango 2020-2022. Es decir, que en total se analizaron alrededor de 1000 documentos científicos publicados en los últimos 20 años y se resumieron con alrededor de 160, 150 artículos. Ok, entonces vamos a hacernos las preguntas. ¿Cuáles son los retos que tiene el sector de la industria de la construcción desde las 2 miradas? Desde la simulación de procesos y desde el modelado conceptual. Ahí están pues como los linksitos para analizar. Este es de uno solo de los artículos. Okay. Número de documentos 43 respecto a Simulation Tools or Methods, ¿cierto? Solo para ver que haya como un análisis interesante de que sí nos está dando la tendencia hacia lo que nos preguntamos de simulación. Okay. Hay otras palabras como la recolección de datos, la simulación de datos, Challenges of Construction Simulation, ¿cierto? ¿Cuáles son los retos de la simulación en la construcción? Justamente lo que nos estamos preguntando. Okay. La distribución de publicaciones. Okay. Entonces, el 8% de esos documentos provienen de una tesis. El 4% vienen de congresos.
y así sucesivamente. Entonces, sí, adelante. Dentro de todo lo que en el cuadro anterior que tú mostraste, la influencia de la implementación de los sistemas de gestión de la calidad entre la construcción y la incidencia de esos factores está incluido. Sí, sí está incluido. Más adelante lo vas a ver. Y acá está, acá debe estar. Gestión de la calidad, ¿cierto? Entonces, acá dice, principales retos de la digitalización en la disciplina de la construcción. Ok, entonces, acá vemos la frecuencia de reporte. Es decir, que alguna de estas oportunidades o retos, mira a ver si por ahí la encuentro, yo también voy a buscar. ¿Cuántas veces se nombra en el tiempo? Y si analizan en que el 2000 y el 2018, bueno, el 2020 en realidad, pues la cantidad de reportes incrementó significativamente. Es decir, que cada una de estas variables en cuestión dentro de la simulación de procesos en la construcción es relevante. Yo voy a resaltar algunas en particular. Acá dice, Special Skills Required. Se requieren habilidades especiales para la simulación de procesos. ¿Por qué resalto esa? Porque estamos en una academia, ¿cierto? Nosotros dentro de la universidad, ustedes pueden tomar una optativa que sea simulación de procesos, o gestión de procesos, o implementación de modelos conceptuales, etcétera, etcétera. Es decir, que es un reto que nosotros desde nuestras profesiones y desde nuestro proceso formativo podemos subsanar. Identifico otro. Los métodos computacionales tienen altas limitaciones. ¿Por qué señalo ese? Porque al contrario del primero, nosotros no podemos como enfrentarlo. ¿Por qué? Porque somos una facultad, un departamento de construcción, no somos un departamento de matemática. Ellos son los que tienen que enfrentarse al tema de resolver los métodos numéricos. Ok, voy al siguiente. Metodologías altamente complejas en la computación. ¿Nosotros ahí podemos resolver algo? Pues no, tampoco. Ok, eso lo deberían hacer ¿quiénes? Los que desarrollan el software. No. Acá dice high level of effort required. Dice, se necesita mucho esfuerzo para hacer un modelo. Ahí sí podemos trabajar, naturalmente. Claro. ¿Por qué se requiere tanto esfuerzo? Porque el sector de la construcción, lastimosamente, no tenemos un bagaje conceptual y teórico amplio respecto a los procesos de digitalización, ¿cierto? Los fenómenos de la digitalización y de la industria en general. ¿Sí me contraste? No, está. ¿Qué tal este? Dynamic and Risky Nature on the Construction Projects. Eso es gestión de proyectos, ¿cierto? Pero está muy abajo. ¿Cuál es este, cierto? Sigue aumentando un poco. Esto es muy importante. Todo lo que no se puede controlar en la obra, el cambio del clima, etcétera, etcétera, eso no lo podemos controlar. Eso es una variable que, miren que es de las que menos creció y que en el sector de la construcción es una de las que mayor cuidado le introducimos, ¿cierto? Bueno, miremos. Dicen orientaciones en la digitalización y la disciplina de la construcción. ¿Qué quiere decir este cuadro resumen? Esto es el análisis de todo el análisis de la situación de la revisión sistemática de la literatura. Y es cómo podemos mejorar. Entonces ellos identificaron 4 factores. Son estos 4 factores que están en las esquinas. Ok, el primero, reduciendo el esfuerzo en el proceso computacional y capacitando a ¿quiénes? Las personas que trabajamos en el sector de la construcción. Eso es lo primero que debemos hacer. Lo segundo, allá en la esquina, develop high quality construction simulation models. ¿Es qué? Pues que tenemos que enfrentarnos a construir modelos robustos. Porque si no hay modelos robustos, pues nos vamos a quedar teniendo siempre la necesidad y no, pues cierto, quejándonos de no tenerlo sin enfrentarnos a ello. Mejorando las relaciones entre la universidad y la industria. Fundamental. Tenemos que mejorar las relaciones porque ese puente es lo que nos va a ayudar a ¿qué? A capacitar al sector y a desarrollar los modelos. Y por último, no menos importante, ¿qué tal? Integrar la simulación de procesos dentro del currículo de la construcción. Y si se dan cuenta, ahí cerramos el ciclo de los retos.
¿Por qué? Porque si incluimos la simulación dentro del currículo, vamos a capacitar mejor a los profesionales que van a desarrollar los modelos, que van a ir a la industria para mejorar el enlace con la academia. ¿Tiene lógica para ustedes? Ok, entonces el primer paso que nosotros podemos hacer para cerrar esa brecha es enfrentarnos al modelamiento y dejar, ¿cierto? Dejar de hacerle el kitty. Ok. Pues respecto a reto institucional, ¿cómo estás? Tenemos, digamos, algo bien particular. Estas son las rutas curriculares del arquitecto constructor de la facultad, pero uno analiza todas estas rutas curriculares y mirándolo desde la lupa de la industria 4.0, eso lo podemos traducir de algo sencillo, algo más sencillo. Entonces, un resumen que yo le hice es este, que cuando vemos esas líneas estamos viendo que nosotros manipulamos la materia, manipulamos la energía y manipulamos información, ¿cierto? Entonces me voy a volver, es que me quedó como al revés la presentación, debería estar acá, pero entonces vemos las rutas curriculares, ¿cierto? Y para hacer un resumen, como un buen ingeniero pensando en la industria 4.0, pensamos en que a la final, ¿qué es esto? Ejecución de obra compleja, información. Construcción sostenible, materiales. Diseño de materiales y procesos, pues materiales. Gestión de la construcción, esto es ¿qué? Información y energía. Gestión del territorio es información. ¿Cierto? Entonces, si llevamos eso, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el reto acá? Pues que ya existen muchas metodologías para construir modelos conceptuales. Seguro ustedes son expertos en varias de esas, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con estas metodologías? Que cada metodología determina el tipo de información que le interesa. Ninguna lo hace de forma general. Y eso también es un problema. Es como si que cada uno de nosotros aquí habláramos un lenguaje diferente. Bueno, quizás lo podemos hacer, ¿cierto? Pero podemos hablar un lenguaje diferente, pero definitivamente tenemos que tener ¿qué? Un lenguaje común. Si no tenemos un lenguaje común, no podemos hablar. Y lo que sucede en estas metodologías es que muchas de ellas tienen lenguajes diferentes porque utilizan información. Cuando digo información, siendo más específico, son variables o parámetros que no son transversales para todas. ¿Okay? Pero entonces, ¿cómo se puede mejorar o unificar las metodologías existentes? Pues más fácil, unificando variables globales. Y una de las variables globales, a través del modelamiento de procesos, es sintetizar y analizar los procesos como que estemos analizando, si estamos analizando materia, energía o información. Entonces, si yo estoy trabajando respecto a cómo hacer este edificio energéticamente más viable, pues trabajo con qué variable, con energía. Naturalmente tendré que utilizar la materia para calcular los procesos disipativos dentro del edificio, ¿cierto? Pero entonces, aquí ya paso a antecedentes conceptuales. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero, identificamos una necesidad global. ¿Cómo está el sector de la construcción en el mundo? ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? ¿Cómo está Colombia? Tiene el mismo diagnóstico, no muy positivo, digámoslo así, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión de ellos? Que tenemos que capacitar a las personas y tenemos que invertir en tecnología. Entonces, después de pasar ese análisis económico, nos vamos ¿a dónde? A la academia y decimos, ¿pero qué dicen los científicos? ¿Qué dicen los científicos? Exactamente lo mismo. Tenemos que introducir el modelamiento de procesos al currículo de los procesos constructivos, a la formación de esos profesionales. Esos profesionales se irán a desarrollar modelos robustos que después impactarán la industria, que después reforzarán el link, los enlaces, los puentes, ¿con quién? Con la academia. Y se cierra el ciclo. ¿De acuerdo? ¿Y sobre qué podríamos mejorar? Sobre el desarrollo de modelos, por ejemplo. ¿Y cómo podemos mejorar los modelos? Haciendo modelos que sean más universales y que tengan un lenguaje común. ¿Y cuál es el lenguaje común que podemos utilizar? Pues, ¿qué es lo más común en la ingeniería? La materia, la energía y la información. ¿De acuerdo? Es un breve resumen. La siguiente pregunta que surge es ¿y sobre qué podemos construir modelos? ¿Qué es esa cosa? Porque suena todo muy abstracto. Pues nosotros podemos construir modelos, sí, solo sí,
existe algo y ese algo es un sistema. Ese sistema puede ser lo que ustedes quieran. En cada una de sus tesis ustedes tienen sus propios sistemas y sus propios subsistemas. Entonces definamos qué es un sistema. Un sistema, según la teoría general de los sistemas, es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y con su entorno. ¿Qué significa que existe un entorno? Es que existe una frontera. Entonces mi sistema puede ser la empresa, mi sistema puede ser un proceso de compra, un proceso de adquisición, un proceso de ejecución. Mi sistema puede ser la síntesis de un material en función de cómo yo quiera. Yo soy libre de definir mi sistema. Y sobre eso puedo implementar un modelo. Y hacer ese modelo pues me ayuda a la digitalización de los procesos y a disminuir la brecha en el sector. Puede ser el resultado de observaciones directas, sistemas reales o el producto de abstracciones, creadas con el fin de examinar las propiedades y el comportamiento dentro de un marco conceptual definido. ¿Qué significa esto? Cuando decimos observaciones directas, es que mi sistema puede ser, ¿cierto?, tanta cantidad de metros cúbicos de concreto. Eso es un sistema real. Yo lo puedo medir, pesar, le puedo medir la temperatura, las propiedades mecánicas de eso. O puede ser un sistema, un producto de una abstracción. ¿Cuál es una abstracción? Lo que decía la compañera ahora. Gestión de riesgos, me decía, gestión de calidad. Eso es una abstracción, es algo que no es tangible, pero existe. Que no lo puedo medir. Le puedo generar indicadores de calidad, ¿cierto? Si ya tengo un sistema, pues vamos de dónde surge esto, ¿ok? Entonces resultó que por allá en la época de los 50 apareció la Asociación Americana para el Adelanto de las Ciencias. Ellos, ¿por qué es famoso esta gente? Porque ellos son los que editan y publican la revista Nature. Ok, entonces digamos que tiene una calidad científica impresionante. Y ellos dijeron algo que quizás en la actualidad muchas áreas del conocimiento no estamos implementando. Y ellos dijeron: estimulen el desarrollo de modelos teóricos adecuados en los campos del saber que carecen de ellos. Estimulen el desarrollo de modelos teóricos adecuados del campo del saber que carecen de ellos. Entonces nosotros en el sector de la construcción levantamos la mano, ¿cierto? La ingeniería de procesos no, por el contrario, ellos van adelantísimo en el tema de desarrollo de modelos. La ingeniería mecánica, ahí van, ellos tienen una parte computacional muy fuerte, sin embargo hay muchos fenómenos que aún carecen de modelos. Minimizar la repetición del esfuerzo teórico en diferentes campos. ¿Qué significa esto? Es que no tenemos que desarrollar los métodos numéricos, el esfuerzo ya lo hicieron los matemáticos. Es que no tenemos que crear una nueva ley de la termodinámica, es que ya existe, ¿cierto? Es que si ya hay campos del saber que tienen modelos adecuados, pues nosotros podemos analizarlos e implementarlos. Si fueron exitosos en otros campos del saber para la gestión de procesos, para la ejecución de obra, etcétera, pues nosotros lo podemos adaptar e implementar. Promover la unidad de la ciencia mejorando la comunicación entre los especialistas es lo más romántico del mundo, ¿cierto? Porque todos somos expertos y solo hablamos con nuestros propios colegas. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, esto fue en 1950. ¿Qué pasó en esa época? Estamos hablando de Industrias 4.0 y la digitalización, pero miren las teorías, la base de toda la informática y la robótica actual, década de los 50. Teoría de juegos, von Neumann y Morgenstern, 47. La cibernética, Weiner, 48. Yo creo que Weiner era biólogo, para que vean de dónde surge. La teoría de la información, Shannon, importante, Shannon propone la entropía, la medición de la calidad de la información con la entropía. La teoría general de los sistemas, que es Bertalanffy, el padre de Bertalanffy, y la teoría de modelado de sistemas, no se tiene claro quién lo hizo alrededor del 52, y la teoría de complejidad en Kolmogorov en el 52. ¿Por qué les traje eso? Porque estamos hablando de sistemas, ¿cierto? ¿Cómo están clasificados todos los tipos de sistemas? Acá hay una taxonomía, ¿cierto? Entonces acá está la teoría general de los sistemas, y miren por acá está la cibernética, la ciencia de la información, la complejidad y los sistemas dinámicos. Nosotros estamos por acá.
Ok, simplemente como una clasificación general. Pero si un modelo es una representación de un sistema, dicho sistema a su vez puede ser la abstracción de la realidad. Es decir, que la realidad, podríamos hablar que hay realidades menos complejas y realidades mucho más complejas. Es decir, que ustedes se van a enfrentar en su quehacer como maestrandos y como magíster a diferentes realidades para construir los modelos, ¿cierto? Entonces hay realidades, digamos, menos complejas y otras mucho más complejas. Por ejemplo, los sistemas informáticos son considerados sistemas menos complejos. ¿Por qué? Porque ellos responden al deseo para el cual fueron programados. Sencillo, ¿cierto? Entonces, si yo hago un sistema informático, yo debo responder automáticamente a lo que yo lo programé. Después, los sistemas mecánicos. Entonces, ¿qué hacemos cuando estudiamos materiales? Ahí decimos, entonces vamos a utilizar un metal, todo esto es una barra metálica, es un cristal, esa es la primera suposición. Es un cristal perfectamente alineado, y como están perfectamente alineados, podemos predecir con mucha certeza las propiedades de ese material. Entonces, trabajar con metales es relativamente sencillo, ¿cierto? Ya después, cuando decimos cerámicos, ya la cosa es más compleja, y después decimos polímeros, y ya es cierto, y después decimos, no, materiales compuestos. Sin embargo, sigue siendo medianamente menos complejo. Los sistemas eléctricos empiezan a ser mucho más complejos por resonancias y demás. Los sistemas hidráulicos, acá arriba, ya empiezan a complejizarse mucho. Los sistemas químicos, las reacciones y demás. Y si seguimos avanzando, aparecen ¿quién? Los sistemas biológicos. ¿Y qué creen que sigue? Los económicos, los financieros y los urbanos. Y pueden estar en la cúspide, ¿quiénes? Los sistemas sociales, lo más difícil de predecir. Ok, si yo quiero construir un modelo, el modelo debe tener un propósito, ¿cierto? Uno de la mayoría de los propósitos transversales a todos los modelos es que predecir, que yo pueda predecir, que si yo tengo esto, saber qué voy a tener allá en el tiempo. Pues predecir los sistemas sociales es altamente complejo. La pregunta que surge es, piensen en las líneas curriculares que leímos ahora. ¿Dónde están los sistemas constructivos? En todos lados. En toda parte. Cuando hablamos de gestión del territorio, ¿qué es? Y gestión de obra. Cuando hablamos de materiales, ¿cierto? Entonces, estamos absolutamente en toda la cadena. ¿Por qué traje esto? Invitándolos a que hay sistemas altamente complejos. Muy, muy complejos. Pero yo puedo reducir ese problema a un sistema menos complejo. ¿Cierto? Ok. Y hay algo importante. Menos complejo no es más fácil. Son dos cosas diferentes. Ok, son dos cosas diferentes. Ya dicho esto, bueno, una clasificación de modelos. Esto es una de tantas clasificaciones de modelos, ¿cierto? Existen modelos matemáticos, físicos o conceptuales. Aquí en la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, hay muchos físicos. Maquetas, planos, etc. ¿Por qué? Porque un modelo es una representación de una realidad a través de una abstracción. Pero hay modelos matemáticos y pueden ser fenomenológicos, estadísticas, de optimización. O pueden ser conceptuales, diagramas, verbales, flujos. Todo eso son tipos de modelos. Pero los modelos no solo se clasifican según su marco conceptual, sino por ejemplo también lo puedo clasificar según su marco temporal. Hay modelos de base temporal, es decir, dinámicos o estáticos, o modelo a base de eventos, pueden ser continuos o discretos. Pero eso es solo una clasificación sencilla que yo traje. ¿Cuántas taxonomías pueden existir de modelos? ¿Cuántos modeladores existen? Ok, eso puede ser muy amplio. ¿Qué tipo de modelos con los que yo trabajo usualmente? Son modelos fenomenológicos y de base temporal dinámicos. Eso es lo que yo usualmente trabajo. Entonces, cuando digo fenomenológicos, es que me baso en la conservación de la energía y la materia y la causalidad. ¿Okay? Es decir, las leyes de la física y la termodinámica. Entonces, con eso predecimos qué va a pasar dentro de nuestro sistema modelar. Y traje un caso de estudio. Bueno, el propósito, un modelo como está compuesto debe tener un propósito, y como el sistema está delimitado por el entorno, pues está delimitado y debe tener una estructura. ¿Y la estructura de qué depende? Pues depende de su marco conceptual. Es decir, si es fenomenológico tiene una estructura, y si es estadístico tiene otra estructura. ¿Ok?
Yo traje un caso de estudio, no sé si dejamos así y más bien pasamos o el caso de estudio. Okay. Este caso de estudio es la tesis de maestría de una estudiante acá en la Universidad Nacional, se llama Maulette Echeverry. Ella trabajó con construir un modelo del proceso de activación alcalina. Ok, estamos trabajando con cemento. Pero un dato, ¿por qué estudiar esto? ¿Cierto? Entonces miren esta grafiquita. Un metro cúbico de concreto genera muchísimas emisiones. ¿Y cómo genera esas emisiones? Eso es muy importante. Yo hice el doctorado en sistemas energéticos y cuando uno analiza el impacto energético de un sistema, uno siempre piensa en el uso del sistema. Cuando digo sistema puede ser el material, el proceso, eso. ¿Okay? Pero en realidad no. ¿Okay? Todo tiene una huella energética, desde su concepción hasta su uso. Es decir, que la materia en la que está construida esta madera, en esta mesa, en algún momento fue explotada, fue transportada, fue manufacturada, fue empacada, fue vendida, fue transportada y fue puesta acá. Y cada uno de esos pasos tuvo un impacto energético. No fue solo lo que gastaron los señores subiéndola del piso -1 acá, que eso ya también es un impacto energético. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un metro cúbico de concreto, en función de un montón de variables, tiene unos contaminantes asociados a ellos. Solo en el proceso de manufactura. Solo en ese proceso. Pero en su propia naturaleza de composición también. Ok, entonces esto del cemento PC, alrededor de 354 kilogramos de emisión por metro cúbico. Y miramos otro tipo de cementos, geopolímeros, entonces son 320, mira, hubo una disminución, casi el 10%, casi el 10%. Entonces, ¿qué empezamos a decir? ¿Cuál es el problema? El problema es, mira, es que el concreto es muy contaminante, ok, se asume que es el producto de la humanidad que más contamina. Se asume que es uno de los productos de la humanidad que más contamina. Y cuando hablamos de sistemas constructivos es uno de la materia prima, ¿cierto? Entonces, lo que veíamos al inicio de la charla. Entonces, acá ya hay algo y es, bueno, ¿qué tal? Pues si es de estos dos, el que menos contamina es este, entonces vámonos a estudiar este. Ok, entonces surgió la propuesta de construyamos un modelo que nos ayude a entender cómo es el comportamiento de este material. ¿Cómo es el comportamiento de este material? Entonces, si nos vamos a la literatura, este material, el OPC, ha sido un material ampliamente estudiado. Ampliamente estudiado. Existen modelos para un montón de cosas. ¿Y qué es lo paradójico? Que el que menos contamina ha sido menos estudiado. Entonces ahí hay una oportunidad. Entonces, ¿qué dijimos con esta estudiante? Pues si este contamina menos, pues vamos a analizar qué es lo que sucede y a construir un modelo. ¿Cuál es la oportunidad de tener un modelo? Teniendo un modelo yo puedo predecir cuáles son las propiedades de mi producto final sin la necesidad de ¿qué? De hacer mucha experimentación. Si hago menos experimentación, reduzco en ¿qué? En materia prima y en costos asociados a la misma investigación. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy generando conocimiento que me ayude a representar y entender la fenomenología del proceso. Es decir, que puedo entender qué está pasando dentro de esa cosa. ¿Ok? Entonces vamos a ello. Esto es una fotico más o menos. Entonces uno primero que hace es ¿qué fue lo primero que dijimos para el sistema? Definir el sistema. Entonces nuestro sistema iba a ser una particulita de una ceniza que va a reaccionar con otros materiales, con otras materias. ¿Ok? Van a reaccionar con otras materias. Entonces definimos, vamos a analizar solo una partícula. Esa partícula está acá. Mira, fly ash, que es esta de acá, que reacciona con todo lo demás. ¿Ok? Haciéndolo de una manera muy sencilla. El fly ash tiene un impacto también contaminante. ¿Ok? Entonces, delimitamos nuestro modelo solo en esta partícula y construimos una ecuacioncita que ya existía aplicada a otros procesos químicos y la implementamos acá. Y esa ecuacioncita tenía 3 factores sencillos.
Ok, esto no lo inventamos nosotros. ¿Qué es lo que decía ahorita la asociación en los años 50? Si otros campos del conocimiento ya lo han aplicado satisfactoriamente, validen si en su cuerpo del saber también puede funcionar. Y pues también nos funcionó. Ok, entonces vamos a ver qué fue lo que obtuvimos. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Que a medida que el tiempo pasa, la ceniza disminuye. Y si eso es lo que se quiere, que la ceniza reaccione y disminuya. Este es el resultado del modelo. Entonces, cuando obtuvimos eso, dijimos, ay, mira que sí disminuye. O sea, tiene lógica, responde a lo que debería pasar. Pero todos los demás componentes, ¿qué pasó? Pues los demás componentes son esta azulita, que es acá, que es el hidróxido de sodio, es con lo que reacciona la ceniza, también importante. La naranja, que es la cantidad de agua, naturalmente, y la amarilla, que es el hidróxido de calcio, también disminuyeron. Entonces los tres componentes empezaron a reaccionar, digamos como los reactivos empezaron a reaccionar y me generaron los productos. ¿Y qué productos me generaron en el tiempo? Miren acá, este naranja, ¿qué es eso? Nash, lo han escuchado hablar, ¿cierto? Y después el verdecito, mírenlo acá, CCH. Es decir, que estamos teniendo nuestro cemento activado, nuestro cemento. Y tuvimos que hacer mucha experimentación. No, mira, que con un modelo logramos generar mucha información. ¿Qué más podemos analizar? Esta variable dentro del cemento se llama grado de activación y está relacionada entre la cantidad total de energía que el cemento genera en su proceso de activación o de hidratación versus la cantidad de energía que se da en el tiempo. Lo ideal es que llegara a 1, pero pues no existe, eso es lo ideal, ¿cierto? Es lo ideal. Pero ¿qué pudimos analizar? Que con diferentes cantidades de reactivos nuestro producto sí reaccionaba y avanzaba en el tiempo, es decir, que sí tenía una respuesta coherente con lo que se esperaba para este tipo de materiales. Y seguimos analizando y acá ya incluimos algo más importante, que es la validación. Entonces, buscamos, y ya un compañero del grupo de investigación había hecho una experimentación exhaustiva con ese tipo de materiales y son estos datos azules. Mírenlo acá. Después buscamos en la literatura, encontramos un modelo que decía que servía y mírenlo acá el naranja. Y después graficamos el modelo nuestro, que es este amarillo, y mírenlo acá. ¿Esto qué es? Es la cantidad de calor por unidad de masa sobre el tiempo. Es decir, que cuánto calor se está generando. ¿Por qué? Porque es un tipo de reacción que sean típicos en los cementos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dijo esto? Hombre, mira, es que el modelo sí tiene coherencia con los datos experimentales. Entonces quedamos ya tranquilos, el modelo funciona. Ahora vamos a analizarlo. Miren esto, qué chévere. Estos son, ¿qué es esto? Compresión. ¿Cómo reacciona la compresión respecto a este calor acumulado, que es este? Ok, entonces miren, los triangulitos son los experimentos cuando se hacían a 25 grados y a 35 grados el proceso de hidratación del cemento. Pues nosotros hicimos la misma simulación y miren los triangulitos y miren la curva del modelo acomodado. Y después miren los triángulos acá y miren la curva del modelo acomodado. Y entonces, ¿qué podríamos concluir? Dice, carajo, si cambiamos la composición del cemento, no tenemos que hacer una experimentación que dure 6 o 8 meses. Y no solo la experimentación, es la caracterización del material, que requiere mucha energía y mucho dinero. La caracterización es económica. Si cambiamos la composición de los reactivos de ese material, podríamos analizar cuáles son las propiedades mecánicas sin necesidad de esperar 6 meses y tener $1.000.000 o 1.000 millones de pesos para poder medir todo eso. Este es un impacto, digamos, altamente científico, lo que hace en caso de estudio porque estamos a nivel posgradual, ¿cierto? De cómo se puede aplicar la digitalización dentro del sector productivo. Es decir, que si integramos el currículo, si ustedes se animan a modelar, pues van a mejorar nuestras habilidades, vamos a desarrollar modelos como este,
y vamos a mejorar las competencias y el enlace de la empresa con la academia. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.